Y bien, estamos ahora con dos ilustres gestores de ideas, de proyectos, dos diseñadores del futuro, por decirlo así, miembros de lo más distinguido de la mejor élite peruana, que son Juan de Dios Olaechea, presidente de Ferrovías Andinas, y Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros. Ferrovías Andinas conoce Ferrocarril Central, pero CECEL Ingenieros también ya lo conocen a Raúl Delgado, que es esta empresa que diseña y supervisa proyectos no solo en el Perú, sino también en otros países. Son más de 1000 ingenieros que trabajan ahí. El Perú exporta ingeniería también, aunque no lo creamos. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Y los he Buenas noches, Juan de Dios. los he invitado para conversar acerca de temas importantes, pues porque tienen que ver con el futuro de Lima y del país. Serían dos temas. Uno, el primero, ¿es o no este tren que propone Juan de Dios Olaechea, tren de pasajeros, de Chosica al Callao, ¿es o no es alternativo a la línea 2 del metro? Los dos van de este a oeste. La línea 2 del metro es una línea demasiado cara o no lo es. En fin, ¿tiene sentido hacer las dos cosas a la vez? El tren ¿es un metro o no es un metro? En fin, este es un poco el primer tema. El segundo tema tiene que ver ferrocarriles frente a carreteras. Pero comencemos con el primero. Juan de Dios, ¿cuál es tu punto de vista sobre eso? Sigue como era hace exactamente 5 meses. Me explico. Apoyo completamente la posición de Raúl, en el sentido que se debe construir no solo la línea 2, la línea 3, la línea 4 y la línea 5, y además debe construirse el metro de Chosica a Callao, que era lo que antiguamente en el último proyecto que hicieron los japoneses se llamaba la línea 2. O sea, se tiene un sistema, un metro, un sistema de transporte masivo de pasajeros, no puede ser una sola línea. Tiene que ser una combinación de líneas que permita darle respuesta, dar respuesta a la necesidad de los ciudadanos. Y mientras más combinaciones tenga, más estaciones tenga, es que realmente va a cumplir su función y sustituir a los automóviles, sin perjudicar al usuario. O sea, tenemos que pensar siempre en el usuario final. Eso en cuanto a lo general. Creo haber respondido tu pregunta. Ya, bueno, pero la pregunta es más compleja, tiene más elementos, ¿no? ¿Tiene sentido hacer las dos cosas a la vez? El tren... bueno, dices que no es alternativo, sino que las dos cosas se pueden hacer a la vez. La línea 1 es muy cara, la línea 2, perdón, del metro es muy cara. Ya. Bueno, voy a responderte a la primera pregunta otra vez. Deben hacerse las dos a la vez, pero además voy más lejos. Tienen que hacerse la 3, la 4 y la 5. Ya, simultáneamente. Simultáneamente, si no, oye, esto no se puede seguir lanzando hasta las calendas griegas. Ahora, el problema que para nosotros nos ha chocado muchísimo es el estudio que Proinversión tiene hoy día, que aquí lo tengo. Estudio de Proinversión, y he traído una transparencia, a ver si las tenemos. A ver. O sea, el estudio de Proinversión, bueno, eso es como los japoneses en el 2005, y Raúl conoce el estudio, era cómo habían visto el desarrollo de Lima, y ahí puedes ver en la línea roja, que se llama la línea 2, el metro que nosotros, el tren que nosotros proponemos construir entre Chosica, Lima y Callao. De acuerdo. Tren importantísimo. Sí, y aparece como la línea 6, lo que hoy día se llama la línea 2. Pero todo el sistema tiene que implementarse lo antes posible para que sea una solución. De acuerdo. Siguiente, por favor. Eso es lo que se está construyendo hoy día. Ahí aparece la línea 2 hoy día. La siguiente, por favor. Siguiente. Lo primero que vemos es que la línea 2, no la de Raúl, no la que hemos conversado con Raúl, sino la de Proinversión, sale a $5.000 millones, contra la línea Callao-Chosica a $741 millones. Ahora quiero ser bien claro que la línea 2 solo es 26 kilómetros, mientras que la línea Callao-Chosica es 57 kilómetros. De acuerdo. Si pasamos a la siguiente transparencia, ahí vemos la roja es la línea Callao-Chosica y la azul es la celeste es la línea Callao-Ate. Ahora, en el caso de la línea Callao-Chosica,
no tenemos ningún riesgo constructivo ni ningún riesgo operativo, por lo cual podemos asegurar que recibida la aprobación en 2 años y medio, repito, léame los labios, como dijo Bush, el viejo, en 2 años y medio esa línea va a estar construida. La línea Callao-Ate, y aquí es donde me preocupa otra vez el informe Proinversión, señalan que el tiempo de construcción va a ser 6 años. Pero además se alargan en estos cuantiosos volúmenes a señalar una cantidad de riesgos gigantescos en que anticipan extensiones que van a ser muy importantes. Cuando uno trata de cuantificar esas extensiones, extensiones de tiempo, desde riesgos arqueológicos hasta riesgo de licuación, hasta todos los riesgos que hay cuando uno tunelea, uno llega a hablar de 10 a 15 años. Nuevamente, quiero ser claro, estoy hablando del proyecto de Proinversión. Y si vamos a la última transparencia, que hay una más, que es la zona de influencia, cuando... eso era a lo largo de los kilómetros, ya lo he explicado. La siguiente, cuando vemos la influencia entre la línea 2 y la línea Callao-Chosica, es importante saber que Lima no acaba en el río Rímac, sino que el río Rímac, detrás del río Rímac, es todo lo que se llama el cono norte de Lima. Está el Rímac, está San Juan del Urigancho, y que además hay todo un área de la línea 2 que no está cubierta por lo que sería la línea Callao-Chosica, que es desde Ate hasta Chosica, y incluyendo la parte de abajo. Entonces, nosotros luego de un estudio, hemos establecido que el área de influencia de una es 1,7 millones y el área de influencia de la otra es 3,5 millones. De acuerdo. Ahora, para resumir la posición, ya hemos visto las ventajas, nuestra posición sigue siendo que ambas deben construirse. Quiero ser bien claro en eso. Que la línea Chosica-Callao también tiene que verse y construirse lo antes posible, porque va a ser una solución muy rápida. Y la última cosa que queríamos decir es que nos preocupa tremendamente este estudio de Proinversión, porque no creo que ayude a la construcción de la línea 2, sino al contrario, creo que es un obstáculo a la construcción de la línea 2. Raúl, su posición sobre esto. Bueno, yo también tengo unas filminas que oportunamente a ver si entran. Mira, coincidimos en que las dos líneas tienen que hacerse. O sea, para mí la línea 2 es la línea de metro, que ahí la tengo en color rojo. Realmente en el fondo tengo toda la red. La que viene en horizontal, por acá, esta es la línea 2 del metro, y la verde es la línea del ferrocarril Chosica-Callao. Ahora, el ferrocarril es un tren de cercanías. En realidad no es un metro, es importantísimo en cuanto a traer y ampliar el radio de acción y generar lo que se llama la suburbia de la ciudad. O sea, incorporar las áreas de Chosica y el recorrido que va a hacer para que las personas que hoy día no encuentran terreno barato y servicios baratos en esta ciudad puedan incorporarse a la ciudad por un pequeño tiempo de transporte. Entonces, pueden venir desde más lejos con el tren, pero lo bueno de estas es que inmediatamente se entran a la red del metro, que es una red de alta velocidad por subterráneo, sin ninguna interferencia, sin ninguna segregación, como es en todos los metros del mundo. Por ejemplo, con la línea 2, el verde está en la municipalidad de Ate. Con la línea 1, que es esta que atraviesa acá, tiene su estación en Martinete. Con la línea futura 3, que va a venir por la avenida Tacna, en la Basílica de Santa Rosa. Y después, pasando aquí arriba, con la línea 4, en la avenida Argentina. Entonces, las dos se complementan, porque el viajero que viene de Chosica y, por ejemplo, va a tomar las zonas de la Victoria, etcétera, a la cual nunca puede llegar con esta línea porque queda muy lejos, se va a bajar acá, inmediatamente entra a la línea de la red del metro y puede ir a Gamarra, puede ir al Estadio Nacional, puede ir donde quiera en todo el recorrido. Entonces, yo soy un ferviente, yo creo sinceramente en esto. Por cierto, después vamos a hablar de los costos, porque en eso sí coincido con Juan de Dios, los costos no tienen nada que ver con los de ese estudio. Pero aquí hay un tema interesante.
Nosotros sabemos que el trazo por Venezuela, que siempre fue el trazo inicial de la línea, lo quieren mover a la avenida Colonial. Ahí sí me parece que es absurdo, porque se acerca a la línea del tren casi a 700 metros, lo cual quiere decir que comparten la misma zona de influencia. Claro. En cambio, si hacen como fue el diseño inicial por la avenida Abancay, perdón, por la avenida Venezuela, si hacen por ahí, están ya a más de 2 kilómetros 400, o sea, son dos zonas de influencia totalmente diferentes. Entonces, y agarran la Perla, en fin, todo lo que... Agarran toda esa zona que ahora se queda sin ser servida por el sistema. Entonces, no tiene ningún objeto. La única razón, y lo dicen en el informe de Proinversión, es que no han analizado Venezuela porque el señor director de Arqueología del Ministerio de Cultura dijo que habían unos restos de unas huacas y se podían disturbar. Ahora, ¿qué resulta? Que probablemente nadie le dijo que es subterráneo, ¿no? Probablemente, pero ya los consultores de Proinversión ni siquiera han mirado, y lo dicen en el informe, descartan lo que ellos llaman alternativas 1 y 2, porque dicen de que hay restos arqueológicos y no se pueden hacer. Yo te he traído acá, por si acaso, y sería bueno que la ponche. Este es el metro de Roma. Roma, aquí te he traído varias ciudades que evidentemente tienen muchísimo más patrimonio cultural que nosotros, son culturas cunas de la humanidad. Roma, aquí está el metro de Roma. El metro de Atenas, aquí está el metro de Atenas. El metro de México DF, aquí está el metro de DF con 12 líneas. El metro de Estambul, ¿no? Aquí está el metro de Estambul. Estambul, que está lleno de... Y el metro de Cairo. O sea, imagínense, si nosotros hubiéramos tenido ese tipo de ministerios de cultura en esas ciudades, estoy seguro que ninguna de ellas tendría metro, porque no tendrían por dónde hacer el trazo. Lo único que tenían que decirnos es por dónde iba a bajar. Entonces, ojalá se recupere el trazo inicial. Había otra... Ahora, el tema habría... Bueno, a ver. Solamente para terminar y decir sobre este tema de Venezuela, que lo considero importante, que todos los anuncios que acaba de hacer el gobierno de que hay la vía costanera, de que hay la vía Costa Verde y que va a haber este gran centro de convenciones, lo único que hace es revalorizar toda esta zona del Callao que mira hacia el mar. Claro. ¿Es cierto? Entonces, si no vamos por Venezuela, si no vamos por Colonial, lo único que vamos a hacer es dejar toda esta gran zona de futuro urbanístico del Callao sin servicio en el transporte masivo. De acuerdo. Ese es un tema. Después los costos. El asunto de los costos. Aparentemente este informe está hablando de, este estudio está hablando de más de 5.000 millones de dólares. Aquí hay un cuadrito que te quiero demostrar, y hoy día estoy muy contento porque he leído en Gestión, en la página 14, una entrevista a José Graña, donde él coincide con mi cifra, y él dice que la línea 2 del metro cuesta 2.000 millones de dólares, no 5.800, como está en el estudio de Geodata. Pero aquí hago un cuadro de comparación entre lo que es los costos de Proinversión con los costos del trazado que nosotros hemos hecho. La diferencia es de que en el caso de Proinversión hay 170 millones de dólares kilómetro. En el caso del estudio que hemos hecho nosotros hay 74 millones de dólares kilómetro. Aquí tengo no sé si pueden ponchar, aquí tengo los costos promedios de una serie de metros que se han hecho prácticamente en todo el mundo, y ahí podemos apreciar que los costos por kilómetro mayormente están todos concentrados entre 50 y hasta más, alrededor de 60 o 70 millones de dólares por kilómetro, todos estos metros, incluyendo las líneas 3 y 6 de Santiago de Chile, incluyendo la línea 12 de México, que son recientes. Son de este momento, se están ejecutando en este momento. Eso es importante porque el dólar se ha devaluado mucho. No, pero se están ejecutando en este momento y están en ese orden de magnitud de 74 millones de dólares kilómetro. Entonces, yo no sé de dónde sacan 170 millones de dólares kilómetro. Quizás ese sistema medio raro que están tratando de hacer de concesiones integrales y de transferencia de riesgos que pueden existir o no pueden existir. Este es un estudio hecho por Geodata, por esta empresa italiana. Así es. Y sin embargo que están completamente equivocados. Pero fuera de todo, aquí tengo los costos de prácticamente
todos los sistemas de metro que se han hecho recientemente. Pero entonces van a poder, si van a convocar una licitación, un concurso para entregar esta concesión integral, en fin, no sé cuál va a ser la modalidad, la van a entregar con estos costos, porque esos son los estudios que ellos han hecho, pues eso no puede ser. No puede ser, evidentemente que no puede ser. Ahí hay un tema muy delicado, hasta ahora no sabemos nosotros qué elementos estarán interviniendo para haber llevado una cosa que debía costar 2.000, aquí tengo 2.300, sumando no solamente la línea 2, sino el bracito ese de la línea 4 que va hacia el aeropuerto. Ahora, ellos lo han prolongado 4 kilómetros más, realmente 400 kilómetros más, porque lo llevan hasta Gambetta. No es el aeropuerto la última estación, pero eso implica, qué sé yo, pues $300 millones más, o sea, en lugar de ser 2.300 sería 2.600, pero entre eso y 5.800 hay un mundo de diferencia que alguien tendrá que explicar. Pero sí. Esto es grave, yo estoy de acuerdo con Raúl, es grave porque ha pasado un año y hemos esperado un año para que este sea el resultado. O sea, nuevamente perdemos un año más, o es que alguien quiere que no se construya el metro en Lima. Esa es la pregunta que hay que hacer. Sí, pues, de acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, si me permiten, y regresamos con el segundo tema. Yo le mando un amigo para que juntos desarrollen un licor de manzana. ¿Lo reciben o no? Claro. Bienvenido. Y dicho y hecho, les presenté al amigo y BBVA Continental asumió el reto. Hacer de la manzana de Alicia de Vizcas, que es peruana, el más delicioso licor de manzana en edición limitada. Misión cumplida. El licor de manzana de Vizcas es una realidad. ¡Salud por la manzana de Alicia! ¡Salud! Cuenta ganadora rinde homenaje a la manzana peruana de Alicia de Vizcas. Abre tu cuenta y participa del sorteo de 1000 cavas con una botella de colección Vizcas y del gran premio de $1.000.000. Nuevo Perú. Nuevo banco. BBVA Continental. Ya comenzaron los días fantásticos en Saga Falabella. Aprovecha, solo por este viernes y sábado 2x1 en ternos, sacos, camisas y corbatas. Exclusivo con tu CMR. Los días fantásticos solo se viven en Saga Falabella. Hola. Hola, ¿qué tal? Busco un Excel todo en uno. Todo en uno. Como tu papi, pues, con internet, radio ilimitado y llamada grupal para hablar con mi grupo de amigas. Oye. Digo, de trabajo. Bueno, tienen todos estos modelos. Este es mío. ¿Y para mí? Esta Navidad, Nextel tiene un regalo para ti. Compra cualquier smartphone de la línea Nextel Más y más un sol. Sí, más un sol. Llévate otro equipo todo en uno. Nextel, tu mundo ahora. Buscábamos modelos para la nueva ropa interior de Plenitud Active. Y así conocimos a Marta y a Rubén. Para ellos y para ti, creamos una ropa interior con protección para adultos mayores activos. La primera y única hecha con Cotton Flex, una innovadora tela que se ve y se siente como algodón. Para vivir la vida a plenitud. Pruébala y siente la diferencia. Ya comenzaron los días fantásticos en Saga Falabella. Aprovecha, solo por este viernes y sábado 2x1 en ternos, sacos, camisas y corbatas. Exclusivo con tu CMR. Los días fantásticos solo se viven en Saga Falabella. ¡Cumbia amazónica! ¡A mangiare! Este es carambola. Zapote. Y esto es el camu camu. Pero Italia. Fane se llama. Carraggio. Cecina. Strano, però mi piace. La patarasca. El Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores. BBVA Continental, orgulloso embajador de la marca Perú. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, de todos modos quería tocar el asunto de si finalmente el tren de Chosica a Ate es un metro o no es un metro. En todo caso, ¿en qué diferencia un tren de esta naturaleza de un metro? Mira, el nombre metropolitano se inventó en París y se inventó para llamar al tren subterráneo metropolitano porque servía a la metrópoli. Entonces, tú tienes tres tipos de trenes: el subterráneo, el de superficie o el elevado.
pero todos son trenes, pertenecen a la familia de los trenes, caminan, como dijo el otro día alguien, caminan como patos, se mueven como patos, cantan como patos. ¿Qué cosas son patos? Pues todos son trenes. Metro es cualquier transporte masivo de pasajeros dentro de una metrópolis. De acuerdo. O sea, cuando ves los buses, que los llaman metropolitanos, también son metropolitanos. Si hubieran carretas como en el 900 jalá por Acémilas, también serían metropolitanos. Bueno, pero entonces una palabra que significa todo ya no significa nada. Eso es lo que quiero decirte, cualquier transporte masivo dentro de una ciudad. Raúl, brevemente. Rápidamente, yo en eso sí discrepo con Juan de Dios. Yo me ciño a la definición de la Asociación Internacional de Transporte Público, que tiene más de 3.400 miembros de asociaciones en transportes con sede en Bruselas, donde ellos definen la parte de metro fundamentalmente a los transportes subterráneos elevados y de superficie totalmente segregados, porque ese es un requisito, que tiene que haber una separación total entre un lado y otro lado de la ciudad, y por eso es que muchos de las ciudades los tratan de evitar. En cambio, el tren es básico. Para mí este proyecto de Chosica al Callao es lo que se llama un tren de cercanías. O sea, la función fundamental que tiene es traer gente de la suburbia, o sea, de fuera del área céntrica de la ciudad, y conectarla con un sistema de transporte que va a ir mucho más rápido por subterráneo, como son todas los metros en el mundo. Entonces, el tema, por ejemplo, de los japoneses, rápidamente, es que este proyecto de las 7 líneas, todas eran de superficie. O sea, básicamente era un metropolitano con rieles. Ahora, nosotros somos los únicos, ojo, que le llamamos al metropolitano, donde lo han inventado en Bogotá. No se han atrevido a llamarlo Metro Bogotá, lo han llamado Transmilenio, y en Chile lo han llamado Transantiago. Nosotros debíamos llamarlo Translima, pero en fin, ya eso fue una cosa de semántica. Pero aquí el problema fundamental es que tenemos que desarrollar una cultura metro dentro de la ciudad, que es realmente la forma de viajar en subterráneo elevado. ¿Qué cosa dice la UITP? Es que el metro es algo que no tiene ninguna, necesita alta frecuencia y necesita alta velocidad, y eso lo tienes con subterráneos y con elevados mayormente, o en el caso de superficie que totalmente segregado. Tengo que aclarar 3 cosas, información que es que no le he entregado el proyecto a Raúl, que te debía haberse entregado antes. Este tren primero va a estar completamente segregado, si no es imposible que funcione. O sea, va a estar segregado desde Chosica hasta el Callao. Eso quiero que quede bien claro. En segundo lugar, va a ser más rápido que el metro. La velocidad comercial va a ser de 40 kilómetros por hora, como son los Caltrains, como son los Metrolinks, como son los Go en Canadá. Este sistema mueve a 30 millones de personas por día en los Estados Unidos y en Canadá. Entonces, como tal, utilizando las mismas definiciones, Raúl califica como un metro segregado. El metro subterráneo va a ir, creo que a 30 kilómetros por hora o 25. No puede ir más. Sí, va más. Bueno, no según estos estudios. No, pues, pero eso... con las paradas incluidos, 40 kilómetros por hora. De acuerdo. Bien, entonces va a llegar hasta 70 kilómetros por hora entre estación y estación. En punta. Hasta 70. Hasta 70 kilómetros por hora. Sí, también también el tren Chosica-Callao en punta va a 70. Bueno, pasemos rápidamente al último tema que nos habíamos propuesto, el asunto de ferrocarriles versus carreteras. Cuando Yo Soy La Echea ha sostenido siempre que en el Perú se subestima, se desprecia a los ferrocarriles, que en realidad son más baratos en su construcción y son más eficientes, en fin. ¿Cuál sería rápidamente su posición sobre eso, Juan de Dios? Bueno, vamos a hablar de cifras con Raúl. Me gustaría hacer una pregunta a Raúl. ¿Cuánto vale el kilómetro de asfaltado de una carretera? Nosotros tenemos, dependiendo costa, sierra o selva, entre 800.000 a 2 millones de dólares kilómetro. He hablado solo del asfaltado, no he hablado del el costo total de la carretera. De acuerdo. El kilómetro de vía férrea tendido con durmientes vale $250.000. La siguiente pregunta que me gustaría hacerle a Raúl, y discúlpeme, Raúl, yo no coincido con esa cifra de ninguna manera. Perdón, entonces voy a desdoblarla, porque de eso vivo yo.
110 toneladas de riel de 115 libras por yarda, $121.000. 1.666 durmientes. Pero no, es que quiero hacer las cuentas de la lechera, del bodeguero, pero cuando sumo todo esto, pero Raúl, este año voy a cambiar 160 kilómetros de riel. Está bien. Pero no puede ser que yo me equivoque en eso. Pero es que tienes la infraestructura hecha. Pues. No, pero hemos hablado de toda la superestructura. Okay. Te pregunté si no hablamos de terraplén. A ver, déjame. Tenemos que unificar, si queremos tener un debate constructivo. A ver, déjame a mí. A mí me gusta ir a los benchmarks internacionales, ¿no? Porque de ahí viene todo. O sea, efectivamente, cuando tú tienes que hacer un proyecto de tren, y la mayoría de proyectos de tren, tú lo sabes, por las características de diseño, tienes que hacer una gran cantidad de túneles. En tu ferrocarril central tienes 60 túneles que ya los has heredado de la época de Meix. Pero imagínate lo que tendrías que hacer para invertir eso. Yo tengo acá los datos de un estudio hecho, un momentito, yo tengo los datos de un estudio hecho por la Universidad de Iowa State a nivel global y que da características de costos de los trenes de una trocha y de dos trochas en distintos territorios urbanos, suburbanos, rural y de montaña, y es una investigación bien amplia. Pero Raúl, te estás llevando todo el tiempo el programa. No. Y no estamos yendo a te digo, carreteras 2 millones, tren 4 y en montaña 20 millones. Bueno, kilómetros. Hemos encontrado el problema que hay en el Perú, que simplemente quienes construyen carretera ignoran todo sobre lo que existe el ferrocarril. O sea, esto es conclusivo, Raúl, y no lo tomes a mal. Es el desconocimiento de lo que cuesta construir un ferrocarril en el Perú. O sea, comencé comparando el terraplén de uno con el o sea, ambos tienen su terraplén, porque no he entrado todavía el tema del terraplén ni obras de artes. Un asfaltado, 1 kilómetro, $2 millones. 1 kilómetro de vía férrea, $250.000. No solo eso, el asfaltado va a durar 7 años, y ese kilómetro de vía férrea va a durar 150 años. O sea que ¿sabes lo que me preocupa? Esa misma cifra me la repitió un funcionario, uno de los 5 funcionarios más altos del Ministerio de Transporte. O sea que en el Perú tenemos todas las cifras equivocadas. Lo digo delante del televisor, esto es gravísimo, porque ¿cómo vamos a construir, cómo sabemos que debemos construir ferrocarriles de Perú si personas que tienen que tomar la decisión tienen los números patas arriba? Entonces, ¿por qué Lima-Chosica te cuesta 700 para 56 kilómetros? Eso es 12 millones y medio por kilómetro. Claro, si sacamos, la vía férrea vale 52 millones hecha. El resto es material rodante. Pero me acabas de hacer una pregunta, te estoy respondiendo, 12 millones 500.000. Pero un momento, Raúl, la vía férrea... Coincide con mis cifras. Un momento, Raúl. Está incluyendo el material rodante. No, pero no cuesta nada el material rodante, por favor, no cuesta. Un momento, si me dejas responder, voy a responder. O sea, los vagones valen más de $250 millones. Las locomotoras valen $100 millones. Luego, el sistema de despacho positivo de control de trenes vale $70 millones. Y al final lo que te queda es la segunda vía, que vale $56 millones, con movimiento de tierras, con terraplenes y con todo el resto. O sea, vuelvo a decirte, este año, a menos que yo esté loco, ¿ya? Hay cosas que no, pero es verdad que la cifra que mencionabas originalmente se refiere a solamente los rieles más los durmientes, considerando que ya la base está hecha. Pero tú estás comparando con una carretera. Vuelvo a explicar, cuando le expliqué terraplén hecho, los dos empiezan de su terraplén. Cuando le hago la pregunta a Ricardo, ¿cuánto vale el kilómetro? Es lo que llaman la superestructura en ingeniería. ¿Cuánto vale? Le pregunté a Raúl, ¿cuánto vale el kilómetro de asfalto? Entonces Raúl me contesta, o sea, no estamos considerando terraplenes ni obras de arte. Estamos considerando movimiento de tierras. Carretera con movimiento de tierras completa. No puedes, Raúl, tampoco puedes comparar eso. Entonces te voy a volver a hacer la pregunta. Y tú tienes que meter tus túneles. Pero un momento, vamos con calma. Pero un momento, pues si no logramos, el televidente se va a perder. Tú tienes tu terraplén hecho. ¿Cuánto te vale el kilómetro de asfalto? No, el kilómetro de asfalto es muy barato. ¿Pero cuánto vale? No, será pues $150.000, $200.000. ¿Echarle asfalto? No, pues eso es muy simple. A partir del terraplén de asfalto. Bueno, no es los números que tengo yo de la carretera central. Los números que tengo en la carretera central es que es $1 millón cada vez que asfalta la carretera central por kilómetro. No. Sí, señor. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuánto dura un asfalto?
en la sierra. Es que 7 quiero que años. duren, yo quiero que dure más porque justo la carga pesada la quiero pasar a tu tren. No, pues te agradezco el piropo, pero para que no me valores. No, es que nosotros ya no queremos hacer más carga, queremos ser pasajeros ahora. Porque los pasajeros en el Perú no tienen movilidad social. Entonces, lo que quiero decir bien claramente, y léame los labios, el kilómetro de vía férrea, y eso es mi trabajo, y eso es lo que yo sé hacer, vale $250.000. Y esos $250.000, esos te duran 150 años. Pero si construyéramos un nuevo ferrocarril... Ya, entonces ahora bajamos al terraplén. O sea, ambos van a enfrentar... No, y túneles y todo. Un momento, pues... Es que eso es lo que más ya, no, es que yo voy a tocar todos los temas. Pero ya no tenemos mucho tiempo. Sí. Ya, cuando bajas al terraplén, rapidito, ya no te ocupas de la superestructura, te ocupas de los terraplenes. Si la carretera tiene que enfrentar la montaña, igual lo va a tener que enfrentar el ferrocarril. La única diferencia es que el ferrocarril es 4,50 metros de ancho de terraplén, mientras que la carretera necesita 15 metros de ancho. Construir una carretera, dependiendo del terreno, siempre va a ser siempre va a ser 20 o 30% más caro el terraplén que el terraplén del ferrocarril. No hay cosa más barata que hacer que el terraplén del ferrocarril. Por ejemplo, gracias a Alberto Benavides hemos hecho todo el estudio de ingeniería desde Bayobar, Chiclayo, Cajamarca, para hacer un ferrocarril nuevo. $3.000 millones. Perdón, esos fueron los españoles que se equivocaron completamente. Sí. Nuestro estudio, pero somos nosotros constructores de vía férrea. Capaz a los constructores de carretera les preocupa nuestra entrada en el mercado, porque muchos se van a quedar sin chamba. Pero hay que darle movilidad social al Perú. Carretera más carretera siempre será pobreza. Carretera más ferrocarriles será siempre desarrollo. Eso se nos tiene que grabar. Y mientras que en el Perú exista esa resistencia contra el ferrocarril, y por desconocimiento, por algo, va a ser contra la movilidad social. Raúl. Ningún país se desarrolla así. Nosotros, en el último estudio que ha hecho AFIN, ha encontrado que hay un déficit de redes viales por 12.791.000 y un déficit de ferrocarril por 7.308. Entonces, aquí no es uno contra otro. Aquí los dos sistemas tienen que desarrollarse. Cada uno tendrá una ventaja comparativa en algo. Pero lo que acabo de escuchar, yo le daría el premio Nobel, si es cierto, el premio Nobel a nuestro Henry Mays peruano, porque en ninguna parte del mundo el costo por kilómetro de ferrocarril es más barato que el costo por kilómetro de carretera. Y hay estudios, y el propio ministerio, el propio departamento de ferrocarriles te puede decir que mis cifras están bien y no las que hemos escuchado de Juan Díaz. Digamos, tienen lógica porque estamos hablando de 3 o 4 metros versus 15 metros de movimiento de tierras. ¿Tiene lógica lo que dice Juan Díaz? No tiene lógica porque el diseño del trazo de ferrocarriles, sobre todo cuando tienes que penetrar hacia las montañas, necesitas desarrollar pendientes no más de 3%, con lo cual no puede desarrollar trazos y todo lo tiene que resolver en túneles. Su ferrocarril central tiene 60 túneles para todo su recorrido. La carretera no tiene 60 túneles. Y lo que más te cuesta en infraestructura, más que incluso el movimiento de tierra, es el túnel, es la explosión. Lo que más me duele es que lo que Raúl dice es lo mismo que escucho en el ministerio y desgraciadamente no es lo que me sale en mis cuentas. No, pero el argumento de los túneles sí es importante. No, es que nunca has construido un ferrocarril nuevo. Perdón, tú has heredado un ferrocarril que tiene 140 años. Quisiera haber construido uno nuevo. Bueno, pero he reconstruido uno de Lima, Huancayo, Huancavelica. Pero no solo eso, sino que hemos hecho las obras de ingeniería para construir el norte. Y no tengo ningún problema en decirte que el ferrocarril es de lejos más barato, pero algo más importante todavía, un ferrocarril es 10 carreteras. La capacidad de un ferrocarril, un ferrocarril correctamente hecho reemplaza a 10 carreteras. O sea, cuando yo veo la barbaridad... Por la capacidad de carga. O transporte de pasajeros. O sea, un ferrocarril va a transportar 10 veces lo que la carretera puede llevar en pasajeros. Raúl, podrás mover la cabeza y decir no. Y así podrás sacar la cifra que quieras. Está llena todo el tiempo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Esta es una discusión que debería darse pues en el colegio de ingenieros o en algún foro interesante, pero sin duda es una discusión que el país necesita porque hemos dejado de lado los ferrocarriles. Todavía faltan muchas carreteras también. Pero hay una cosa que todos estamos de acuerdo, que hay que hacer las dos. Yo he dicho carreteras y ferrocarriles. Así es desarrollo.
Así es. Carretera más carreteras es pobreza. Y no sostenible. Yo no estoy en contra de que se hagan ferrocarriles. O sea, yo nunca he sacado la carretera en mi ecuación. Bien, muchísimas gracias por esta discusión de ingenieros, aunque tú no eres ingeniero. Pero soy profesor de ingeniería. Profesor de ingeniería, sí, extraordinario. Muchísimas gracias a Raúl Delgado Sayán y Juan de Dios Olaechea, dos A quien distinguidos. invito a que construya, a que venga, ahora que voy a estar tendiendo vía férrea, que venga a ver y que me sigan los pasos. Encantado. Muy bien. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Martín Vegas, viceministro de Gestión Pedagógica.